Mi papá me reemplazó con los hijos de su nueva esposa en su testamento. Ahora, 3 años después, está suplicando ayuda después de su divorcio. Pero me negué. Tengo 31 años. Soy hombre y vivo en un pequeño pueblo en Pensilvania. Nada especial en mi vida. Trabajo desde casa como desarrollador de software. Cuido a mi perro Max y paso los fines de semana con amigos. Mi relación con mi papá nunca fue excelente, pero al menos era funcional. Pero después de lo que pasó hace 3 años todo cambió. Ahora mi papá está en medio de un divorcio complicado y ha estado suplicándome ayuda. ¿Quieres saber qué le dije? No, y no voy a cambiar de opinión. Déjame retroceder un poco. Mi mamá falleció cuando yo tenía 18 años. Fue brutal, pero salí adelante. Me fui a la universidad. Obtuve mi título y traté de seguir adelante. Mi papá. Bueno, él siguió adelante de una manera que todavía me sorprende. Un par de años después se casó con Jai. Una mujer que conoció en algún evento. Ella tenía 2 hijos adolescentes de un matrimonio anterior. Y desde el primer día sentí que mi papá se convirtió en su papá. No en el mío. Traté de ser feliz por él. Realmente lo intenté. Pensé. Está bien. Encontró a alguien nuevo. Y tal vez estos niños lo necesitan más que yo. Pero luego las cosas comenzaron a ponerse raras. Cada vez que hablábamos era como si yo no existiera. Hablaba y hablaba de Jai y sus hijos. ¿Qué deportes practicaban? ¿A qué escuelas iban? ¿Qué viajes familiares estaban planeando? Estaba tan absorto en su nueva vida que yo era una idea de último momento. Ni siquiera notó cuando dejé de llamarlo tan a menudo. Una noche me invitó a cenar. Pensé que sería una velada normal para ponernos al día. Entro y de inmediato Jai comienza a hablar de unas vacaciones familiares que están planeando a Europa. Todos en la mesa estaban entusiasmados menos yo. Nadie me había mencionado este viaje. Mucho menos invitado. Me senté allí atónito. No fueron las vacaciones en sí lo que me molestó. Fue el hecho de que ni siquiera pensaron en incluirme. Como si fuera invisible. Pero lo dejé pasar. Pensé. Tal vez simplemente asumieron que no podía ir por el trabajo. No quería apresurarme a sacar conclusiones. Eso debería haber sido la primera señal de alerta. La segunda me golpeó como un ladrillo unos meses después. El abogado de mi papá me llama diciendo que necesito ir a la oficina por un asunto familiar. No pensé mucho en eso. Asumí que tenía que ver con algunos documentos sobre la casa o lo que sea. Sin embargo, me presento y ahí está mi papá. Jai y sus 2 hijos sentados en la sala de conferencias con una expresión triunfante. El abogado comienza a leer el Nuevo Testamento de mi papá y estoy sentado allí escuchando. Sin poder creer lo que estoy oyendo. Le dejó todo a Jai y sus hijos. La casa a Jai. Sus ahorros a Jai. Inversiones de Jai. Incluso su jubilación a Jai. Y a mí me dejó una pequeña suma de dinero. Como una broma. Una bofetada en la cara en realidad. Lo suficiente para dejar claro que no me había olvidado, pero no lo suficiente para que importara. Literalmente me había eliminado de su vida. Estaba demasiado impactado para decir algo en ese momento. Simplemente salí de la oficina y no miré atrás. Mi mente estaba dando vueltas. ¿Cómo le haces eso a tu propio hijo? Durante meses ni siquiera podía contestar el teléfono cuando llamaba. Esperé. Como un idiota. A que él se comunicara y explicara. Se disculpara. Hiciera algo para demostrarme que no me había descartado completamente. Nada. Ni una palabra. Era como si nunca hubiera existido. Durante los siguientes 3 años construí mi vida sin él. Conseguí un ascenso en el trabajo. Adopté a Max. Comencé una nueva relación y construí un grupo de amigos cercanos. Ya no lo extrañaba. Estaba bien sin él. Luego. De repente. Hace un par de meses mi teléfono suena. Veo su nombre en la pantalla. Casi lo ignoro. Pero algo me hizo contestar. Sonaba diferente. Desesperado. Como si el mundo se le hubiera derrumbado encima. Y supongo que así fue. Me dijo que él y Jai se estaban divorciando. Resulta que Jai lo había estado engañando durante un tiempo. Ahora ella iba por todo en el divorcio. Gracias a un generoso acuerdo prenupcial que firmó como un idiota. Iba a quedarse con la mitad de sus bienes. Incluida la casa. No voy a mentir. Cuando escuché eso sentí una pequeña oleada de satisfacción. Era karma. Simple y llanamente. El hombre que me había reemplazado con los hijos de Jai ahora estaba siendo arrojado como basura del día anterior. Lo que no esperaba era que me pidiera ayuda. Déjame ser claro. No solo pidió ayuda. Rogó. Ayuda financiera. Ayuda legal. Apoyo emocional. Todo.
Estaba arruinado y se dirigía a mí para arreglarlo. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, pero no lo hice. Sabía en ese momento que no iba a ayudarlo. No después de lo que hizo. Por supuesto. No aceptaría un no por respuesta. Unos días después comenzó a llamarme constantemente. Usando todos los trucos. Primero trató de hacerme sentir culpable. Soy tu padre. Decía. Te crié. Te di todo. ¿No merezco algo a cambio? Lo peor de todo. Mencionó a mi mamá. Dijo que ella estaría decepcionada de mí por abandonarlo. Mi mamá. De quien apenas hablaba después de su muerte. Ahora era su carta de triunfo. Lo que pensaba que me rompería. No iba a caer en eso. Cuando las culpas no funcionaron. Cambió de táctica. Comenzó a enviarme mensajes de texto todos los días. Actuando como el padre que no había sido en años. Estoy tan orgulloso de todo, has logrado mucho. Te extraño, hijo. Incluso me envió una carta escrita a mano llena de historias nostálgicas de cuando era niño. Viajes familiares de pesca. Enseñándome a andar en bicicleta. Lo mencionó todo como si intentara recordarme algún vínculo mágico entre padre e hijo que, honestamente, creo que nunca existió realmente. Y luego vinieron los movimientos realmente sucios. Apareció en mi casa una noche completamente sin previo aviso. No lo había visto en persona en años. Así que abrir la puerta y verlo allí. Con aspecto de estar completamente destrozado. Me tomó por sorpresa. Lo dejé entrar y nos sentamos incómodamente a ponernos al día. Estaba claro que no estaba allí solo para hablar. Rápidamente cambió de tema a su situación. Como Jai había congelado sus cuentas. Como el banco estaba ejecutando la hipoteca de la casa. Como no tenía a dónde ir. Luego. Sin dudarlo. Me preguntó si podía quedarse conmigo por unas semanas. Lo miré. Tratando de procesar la audacia. Este hombre que me había borrado de su vida. Que no se preocupó lo suficiente como para siquiera comunicarse durante años. Ahora quería mudarse a mi casa. Le dije que no y dejé claro que no estaba sujeto a discusión. Fue entonces cuando se descompuso. Se quitó la máscara y se puso desagradable. No puedo creer lo egoísta que eres. Soy tu padre. Te cuidé durante años y ahora ni siquiera puedes darme un lugar para quedarme. ¿Qué te pasa? Continuó y continuó. Tratando de derribarme. Diciendo que le debía por todo lo que hizo por mí cuando era niño. No cedí. Cuando eso no funcionó pasó al plan B, pidió dinero. Un préstamo. Solo lo suficiente para cubrir sus honorarios legales. Sabía que me estaba yendo bien económicamente. Y no tuvo reparos en tratar de usar eso en mi contra. Incluso me amenazó. Diciendo que si no lo ayudaba ahora, se aseguraría de que nunca viera ni un centavo de lo que quedara en su patrimonio. Se suponía que eso debía asustarme. Me reí. Ya me había borrado una vez. Así que, ¿por qué debería importarme? Luego cruzó realmente la línea. Se comunicó con mi tía. Su hermana. Contando alguna historia triste sobre cómo lo había abandonado durante su crisis de salud. Por supuesto. Omitió la parte sobre el testamento y el hecho de que no lo había visto en años. Mi tía. ¿A quién amo? Me llamó llorando. Preguntando qué estaba pasando. Tuve que explicarle todo el lío. Y aunque fue comprensiva, aún me instó a ayudarlo. Es tu padre después de todo. No le dije. Dejó de ser un padre en el momento en que decidió que los hijos de Jai eran más importantes que yo. La gota que colmó el vaso. Trató de meterse con mi trabajo. Llamó a mi jefe. Sí. A mi jefe. Le dijo que lo había abandonado en una emergencia médica. Esperando meterme en problemas en el trabajo. Tal vez obligarme a tomarme un tiempo libre para ayudarlo. Afortunadamente mi jefe vio a través de las mentiras. Y me llamó a su oficina para explicar lo que había sucedido. Estaba más que humillado. Pero al menos mi trabajo estaba a salvo. Después de eso bloqueé su número. Cerré todas las vías que tenía para contactarme. Por supuesto. No se detuvo. Comenzó a usar diferentes números. Diferentes correos electrónicos. Incluso hizo que algunos de sus amigos intentaran hacerme sentir culpable para ayudarlo. Uno de ellos. Un viejo amigo de la familia. Me llamó de repente diciéndome que necesitaba estar allí para mi papá. Que estaba pasando por un momento difícil. Como si yo no supiera eso. Como si no entendiera en qué tipo de lío estaba. Lo que ninguno de ellos parecía entender. O quería entender.
Era que él se metió en este lío. Tomó las decisiones. Eligió casarse con Jai. Eligió firmar el acuerdo prenupcial sin pensar. Eligió reemplazarme con los hijos de ella. Ahora que sus decisiones estaban explotando en su cara. De repente recordó que yo existía. Bueno. Qué lástima. No iba a ser su plan de respaldo. Los intentos de hacerme sentir culpable no se detuvieron allí. Unas semanas después de que lo bloqueé, comencé a recibir paquetes aleatorios entregados a mi casa. Estaban llenos de fotos familiares. Yo de niño. Mi mamá. Mi papá. Todos los buenos viejos tiempos que pensaba que me ablandarían. Era casi risible hasta qué punto estaba dispuesto a llegar. Una caja tenía una nota escrita con su letra temblorosa. Éramos una familia una vez. ¿No lo recuerdas? Podemos serlo de nuevo. Fue patético. Realmente. No estaba tratando de arreglar la relación porque le importara. Lo estaba haciendo porque no tenía otras opciones. Necesitaba un salvavidas. Y yo era su último recurso. Los paquetes no funcionaron. Intentó contactar a mi novia. La encontró en las redes sociales. Y le envió mensajes diciendo todo tipo de tonterías sobre cómo estaba dándole la espalda a mi propia sangre. Cómo no podía creer en la persona en la que me había convertido. Mi novia. Bendita sea. Lo vio claramente. Lo bloqueó de inmediato y me mostró los mensajes. Esa fue la gota que colmó el vaso. Terminé de intentar ser amable. Contacté a un abogado solo para asegurarme de que no hubiera nada que pudiera hacer para ir tras de mí legalmente. Quería que todo estuviera herméticamente cerrado. Sin lagunas. Sin sorpresas que pudieran perjudicarme después. Sí. Me sentí un poco ridículo sentado en la oficina de un abogado hablando de mi propio padre como si fuera algún tipo de depredador. Pero a eso había llegado. No podía correr riesgos. Resulta que no tenía mucho de qué preocuparme. Legalmente no tenía ningún reclamo sobre mí ni sobre mi vida. Lo único que importaba era asegurarme de que no pudiera hacer más maniobras en mi trabajo o con mi familia. El abogado me aconsejó enviarle una carta de cese y desistimiento, dejando claro que cualquier contacto adicional de él o de sus asociados resultaría en acciones legales. Así que eso fue exactamente lo que hice. Pensé que eso sería el final. Por un tiempo estuvo tranquilo. Sin más llamadas telefónicas. Sin más paquetes aleatorios. De hecho, comencé a relajarme. Pensando que tal vez finalmente había entendido el mensaje. Tal vez se dio cuenta de que no había vuelta atrás después de lo que hizo. Pero luego vino el giro que no vi venir. Un par de meses después del cese y desistimiento. Recibí una llamada del abogado de mi papá otra vez. Esta vez no se trataba de dinero ni de su divorcio. El abogado me informó que mi papá estaba gravemente enfermo. Algún tipo de condición cardíaca que había empeorado. Estaba en el hospital y no le quedaba mucho tiempo. Parte de mí quería sentir algo. Culpa tal vez. Tristeza. Enojo. Cualquier cosa. Pero honestamente, no sentí nada. El abogado me dijo que mi papá había pedido verme. Que quería arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces lo entendí. No estaba tratando de arreglar las cosas. Estaba tratando de manipularme una última vez. Para que lo perdonara y pudiera morir con la conciencia tranquila. No le debía eso. No le debía nada. Le dije al abogado que no estaba interesado. Dije. Dile que le deseo lo mejor. Pero no voy. Durante las siguientes semanas estaba en tensión. Esperando otra ronda de culpas o historias tristes. No llegó nada. Supongo que cuando la muerte te mira a la cara finalmente te das cuenta de que no tiene sentido luchar. Unas semanas después recibí la llamada de que había fallecido. Así. Simplemente. Todo terminó. Pensé que sentiría alivio. Tal vez algún tipo de cierre. Pero todo lo que sentí fue vacío. Ni triste. Ni feliz. Solo nada. Supongo que esa es la verdadera tragedia aquí. Mi papá tuvo la oportunidad de ser un padre. De estar en mi vida. De construir una relación que importara. Lo tiró todo por Jai y sus hijos. Y al final estaba solo. No he ido a su tumba. No creo que vaya alguna vez. ¿Cuál es el punto? Tomó sus decisiones. Y yo tomé las mías. Ahora solo es una parte de mi pasado. Nada más. Lo curioso es que la gente sigue diciéndome que me arrepentiré de no haberlo perdonado. Que un día me despertaré y desearé haber estado allí para el al final. Tal vez tengan razón. Tal vez algún día sentiré algo.
Pero ahora mismo no y estoy bien con eso. Así que sí. Esa es la historia de cómo mi papá me reemplazó con los hijos de su nueva esposa. Me eliminó de su testamento. Y luego intentó volver arrastrándose cuando todo se vino abajo. La vida es graciosa. ¿No crees? Si llegaste hasta aquí. Supongo que eres tan terco como yo. Tal vez suscríbete. Nunca se sabe. Mi próxima historia podría ser aún más desastrosa que esta. Historia 2. Mi esposa insistió en que nos mudáramos más cerca de su familia. Luego intentó hacer que yo pagara la hipoteca de sus padres. Cuando me negué, intentaron apoderarse de mi casa. Me divorcié de ella y me quedé con la casa. Tengo 33 años. Solo un tipo normal. Trabajé duro toda mi vida. Tomé buenas decisiones y, de alguna manera, logré comprar mi propia casa. Nada lujoso. Pero es mía, comprada y pagada con años de trabajo y sacrificios. Pensé que lo tenía bastante bien. Trabajo estable. Un vecindario tranquilo y una esposa con la que me había casado hace 3 años. Por un tiempo, sentí que todo estaba encajando. Pero el amor, como pronto aprendería, no siempre es suficiente para mantener a una persona. Y algunas personas simplemente están hechas para aprovecharse. Todo comenzó cuando mi esposa, él quiso mudarse más cerca de sus padres. Ellos estaban a 1 hora de distancia, lo que era lo suficientemente lejos como para que no pudiéramos hacer cenas regulares los domingos. Pero lo suficientemente cerca como para que los viéramos en vacaciones y cumpleaños. Pensé que era un equilibrio decente. Pero él no seguía diciendo que los extrañaba. ¿Qué quería que construyéramos una vida juntos como familia? Mirando hacia atrás. Tal vez debería haber visto las señales. La forma en que su familia dependía de ella para todo. La llamaban por problemas con el auto. Problemas de dinero. Discusiones. Lo que sea. Lo había descartado como que simplemente era una buena hija. Ahora pienso que estaba ciego. Después de meses de presión. Me desgastó. Pintó este cuadro de barbacoas familiares. Nuestros futuros hijos corriendo con sus abuelos. El sueño americano completo. Así que acepté. Vendimos mi casa y usamos la mayor parte del dinero para el pago inicial de una casa más cerca de sus padres. Pensé que estaba haciendo algo bueno por mi familia. Resulta que solo me estaba preparando para ser engañado. Los primeros 6 meses en el nuevo lugar estuvieron bien. Ella estaba más feliz viendo a sus padres todo el tiempo. Luego empezó a dejar caer pistas. Al principio eran comentarios sutiles sobre cómo el negocio de su papá había tenido un bache. Sus padres estaban luchando. Dijo. Apenas logrando conservar su casa. Simpatizaba. Pero no le di mucha importancia. Una noche soltó la verdadera bomba. Estábamos sentados en la mesa y dice: ¿sabes que mis padres están a punto de perder su casa? Me miró con esos grandes ojos tristes. Como si se suponía que yo debía saber a dónde iba esto. Eso es terrible. Dije. Sintiéndome genuinamente mal por ellos. ¿Qué planean hacer? Suspiró. Mirando hacia otro lado. Y luego lo dejó caer. Bueno. Estaba pensando que tal vez podríamos ayudarlos. Solo temporalmente hasta que se recuperen. ¿Ayudar cómo? Pregunté. Genuinamente confundido. Su voz se suavizó como si estuviera a punto de decirme el secretito más dulce. Pagando su hipoteca. Solo por unos meses. Me senté allí mirándola. Tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quieres que paguemos su hipoteca? Solo hasta que puedan ponerse al día. Dijo rápidamente. No sería para siempre. Solo un poco de ayuda. Somos familia. Negué con la cabeza. Él apenas estamos cubriendo nuestra propia hipoteca ahora mismo. No podemos pagar 2 casas. Cruzó los brazos. Endureciendo su rostro. ¡Guau! ¿En serio? Entonces, ¿dejarías que mis padres pierdan su casa? La culpa era espesa. Pero no iba a morder el anzuelo. Mira. Entiendo que están luchando. Pero tenemos nuestras propias facturas. Nuestra propia vida. No podemos simplemente asumir la deuda de otra persona así. Me ignoró durante 1 semana después de eso. Era como si hubiera cometido algún pecado imperdonable. Hacía comentarios pasivo-agresivos. Cosas como: los hombres de verdad cuidan de sus familias. O, algunas personas no abandonarían a sus suegros cuando están luchando. Fue implacable. Pero me mantuve firme. Luego la manipulación escaló. Su mamá comenzó a aparecer en nuestra casa sin previo aviso. Llorando sobre cómo el estrés la estaba enfermando. Hablaba de noches de insomnio. Preocupación constante. Cómo estaban al límite. Su papá también venía.
dejando caer pistas sobre cómo el banco los estaba exprimiendo. Lo estaban poniendo grueso. Esperando que cediera. Una mañana de sábado. Entré en la cocina y encontré a L llorando. Con el rostro enterrado en sus manos. Le pregunté qué pasaba y sollozó. Mamá tuvo un ataque de pánico anoche. Pensó que iba a morir. La miré. Sintiendo como esa vieja culpa volvía a invadirme. Pero algo no me sentía bien. No me gustaba la idea de ser manipulado de esta manera. De tener que cuestionar si lo que decía era incluso verdad. Pero me quedé callado. Esperando que todo se calmara. No lo hizo. De hecho, las cosas solo empeoraron. Él vino a mí una noche con un nuevo plan. Aparentemente el banco de su papá les dejaría quedarse con la casa si podían cubrir 3 meses de pagos. Son solo 3 meses. Suplicó. Puedes hacer esto. Solo por un tiempo. Estarán bien después de eso. No dije. Sintiendo como la palabra resonaba. El silencio. No podemos. Tenemos nuestra propia vida de la que ocuparnos. No me habló durante días. Y honestamente, no me importó. Se sintió como un descanso de toda la presión. Una oportunidad para respirar. Pero subestimé su determinación. Un día llegué a casa y encontré las pertenencias de sus padres apiladas en nuestro garaje. Cajas. Muebles. Incluso el sillón reclinable de su padre. Entré a la casa con la mandíbula apretada. ¿Qué está pasando?, exigí. Él me miró como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Se están mudando, dijo. Su voz casual. Como si fuera lo más natural del mundo. ¿Se están mudando?, repetí. Apenas pudiendo contener mi enojo. Ni siquiera me preguntaste. Se encogió de hombros. Es solo hasta que puedan resolver las cosas. ¿En serio? ¿Simplemente vas a dejarlos mudarse a nuestra casa sin siquiera discutirlo? Cruzó los brazos. Sus ojos desafiantes. Nos dejaste sin elección. No tienen a dónde ir. Sus padres se instalaron como si fueran los dueños del lugar. Su papá trataba mi estudio como su oficina personal. Su mamá reorganizó mi cocina sin decir una palabra. Me sentí como un extraño en mi propia casa. Como si estuviera invadiendo su espacio familiar. La peor parte fue cómo me trataban. Su papá dejaba los platos sucios en el fregadero sin pensarlo 2 veces. Su mamá comentaba sobre todo lo que hacía. Desde cómo cocinaba hasta cómo doblaba la ropa. Actuaban como si tuvieran derecho a todo. Como si yo fuera solo un tipo afortunado de ser parte de su familia. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando él me sentó y dijo. Hablé con un abogado hoy. ¿Sobre qué?, pregunté. Con el corazón hundiéndose. Sobre poner la casa a nombre de los dos. Dijo. Tiene sentido. Si algo te pasa. Necesito estar protegida. Esta era mi casa. Comprada con mi dinero. No iba a firmarla solo porque su familia había arruinado todo. No dije. Con la voz firme. La casa está a mi nombre y así se quedará. Me miró. Su expresión era una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Así que no confías en mí? No se trata de confianza. Dije. Apenas manteniendo la voz firme. Se trata del hecho de que esta casa es mía. No voy a cederla solo porque tu familia tiene problemas. Esa noche me di cuenta de que había terminado. No podía vivir así. Constantemente siendo manipulado. Presionado. Tratado como si yo fuera el que estaba equivocado. Así que empaqué una maleta y me fui. Reservé un motel barato solo para despejar mi mente. Para averiguar mi próximo paso. Cuando volví al día siguiente. La casa estaba en caos. Él había reunido a toda su familia para lo que parecía una especie de intervención. Todos estaban sentados en mi sala. Mirándome como si yo fuera el villano de la historia. Su mamá habló primero. Su voz temblorosa. ¿Cómo pudiste abandonarnos así? Somos familia. Su papá intervino. Negando con la cabeza. Un hombre de verdad no se alejaría cuando las cosas se ponen difíciles. Me quedé allí. Con el corazón latiendo con fuerza. Sintiendo el peso de sus acusaciones. Pero ya había tenido suficiente. Esta no es mi familia. Dije. Mi voz fría y definitiva. No han hecho nada más que tomar y tomar desde que nos mudamos aquí. He terminado. Él me miró. Su rostro retorcido de furia. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te vas?
Sí. Dije. La palabra como un peso levantándose de mis hombros. Me quedo con la casa. Tú y tu familia pueden resolver las cosas por su cuenta. Lanzaron todas las amenazas que se les ocurrieron. Acciones legales. Calumnias. Chantajes emocionales. Lo que sea. Pero ya no me importaba. Salí de esa casa y nunca miré atrás. El divorcio fue brutal. Él intentó quedarse con todo. Exigiendo manutención conyugal. Reclamando que tenía derecho a una parte de la casa. Pero luché y, al final, gané. Ella y su familia se mudaron. Y la casa fue mía. Ahora. Meses después. La casa se siente diferente. Tranquila. Vacía. Pero en paz. Finalmente reclamé mi espacio. Un lugar que una vez se sintió como un campo de batalla. Gané la casa en el divorcio. Y aunque es agridulce, estoy agradecido de estar libre de sus manipulaciones. Pienso en la vida que pensé que estaba construyendo y me doy cuenta de que algunas personas solo saben cómo tomar. Ahora miro hacia adelante. No hacia atrás. Si toda esta situación me enseñó algo, es que a veces tienes que mantenerte firme. Incluso si eso significa estar solo. Oye. Si disfrutaste esta pequeña saga de caos familiar, dale al botón de suscribirte. Nunca se sabe qué drama te traerá la vida después.